Lo que voy a compartir con usted hoy no es teoría. Son las mismas 5 costumbres que llevo años recomendando a cada paciente de alto riesgo. Y los resultados han cambiado vidas de una forma que todavía me parece extraordinaria. Esto es algo que la mayoría de las personas mayores de 50 años nunca han escuchado. Y sorprende incluso a algunos de mis colegas. La herramienta de prevención del cáncer más poderosa que existe hoy no cuesta nada, no requiere receta médica, y puede empezar a aplicarla antes de terminar de ver este video. Soy el Dr. Alejandro Castillo, y después de más de 20 años estudiando la prevención del cáncer en personas mayores, he dedicado mi carrera a entender exactamente por qué algunas personas desarrollan cáncer después de los 50 años, y por qué otras simplemente no lo hacen. Lo que he descubierto ha cambiado por completo la forma en que aconsejo a cada paciente que entra en mi consulta. En 2022, investigadores de la Harvard T.H. Chan School of Public Health publicaron un estudio de referencia en la revista JAMA Oncology, siguiendo a más de 135,000 adultos durante 2 décadas. Su hallazgo fue impactante. Las personas que practicaban de forma constante un conjunto específico de hábitos diarios reducían su riesgo global de cáncer hasta en un 61%, en comparación con quienes no lo hacían. 61%. No es una mejora marginal. Es la diferencia entre un diagnóstico de cáncer y un chequeo médico impecable para cientos de miles de personas. Antes de continuar, quiero escucharle. Escriba su edad en los comentarios. Ahora mismo. Solo su edad. O una breve nota sobre su mayor preocupación de salud después de los 50 años. Leo cada comentario. Y saber quién me está viendo me ayuda a crear contenido que realmente le sirva. Hoy voy a presentarle las 5 costumbres más poderosas de prevención del cáncer para adultos mayores de 50 años, ordenadas de la más fundamental a la que puede cambiarle la vida. Iremos construyendo hacia la más importante de todas. Y le prometo que, cuando lleguemos a ella, entenderá no solo qué hacer, sino exactamente por qué funciona en su cuerpo, a nivel celular. No se adelante. Cada costumbre se apoya en la anterior. Y la número 1, la que aparece en todas mis transformaciones de pacientes más notables, es algo que usted casi seguramente subestima. Quédese conmigo. Empecemos con la costumbre número 5, algo que parece sencillo, pero que funciona mediante un mecanismo que pocas personas han escuchado explicado correctamente. Cada célula de su cuerpo se replica, se divide y se renueva constantemente. En un cuerpo sano, un proceso llamado reparación de errores de emparejamiento del ADN actúa como un corrector, detectando errores en su código genético antes de que se conviertan en mutaciones, antes de que esas mutaciones se conviertan en tumores. Después de los 50 años, la eficacia de estas enzimas de reparación disminuye naturalmente entre un 30 y un 40%, justo en el momento en que décadas de desgaste celular han acumulado más errores. Los alimentos ultraprocesados, piense en snacks industriales, comida rápida, embutidos procesados y bebidas azucaradas, aceleran drásticamente este deterioro al inundar sus células con productos de glicación avanzada, compuestos inflamatorios que dañan directamente sus enzimas de reparación. Un estudio de 2023 del Imperial College de Londres, publicado en el European Journal of Nutrition, siguió a 197,000 adultos y encontró que quienes tenían una dieta más rica en alimentos ultraprocesados presentaban un riesgo superior en un 32% de desarrollar cáncer colorectal y un 19% mayor de cáncer de mama, comparados con quienes comían principalmente alimentos naturales. Ese mismo año, el National Cancer Institute confirmó en la revista Cancer Research que el consumo de alimentos ultraprocesados se asociaba de forma independiente con un aumento del 28% en la mortalidad general por cáncer, incluso después de ajustar por obesidad, tabaquismo y actividad física. Esto significa que el alimento en sí mismo, no solo el peso que hace ganar, es el problema. Pienso en María, 58 años, exadministrativa de Madrid, que vino a verme después de que a su hermana le diagnosticaran cáncer de colon. Su alimentación era lo que ella llamaba típica: cereales por la mañana,
un sándwich industrial al mediodía, galletas envasadas y queso procesado de merienda. Sus marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva y la interleucina 6, estaban claramente elevados. En 12 meses, María sustituyó sus productos ultraprocesados por equivalentes naturales: avena, legumbres, verduras y aceite de oliva, sin ninguna otra intervención. Su CRP bajó un 44%, su interleucina 6 se normalizó por completo, y su colonoscopia de control mostró una regresión de la inflamación de la mucosa que su gastroenterólogo había detectado. Para usted, esto se traduce en un solo cambio concreto. Sustituya un alimento ultraprocesado en cada comida por un equivalente natural, no todos a la vez, solo uno. Los cereales de la mañana se convierten en avena con frutos rojos. La barrita envasada se convierte en una manzana con un puñado de nueces. El embutido procesado se convierte en pollo a la plancha o un huevo cocido. No son elecciones de privación, son elecciones de protección celular. Un pequeño paréntesis antes de continuar. He preparado una guía completa con estas 5 costumbres y los pasos exactos. La encontrará en el comentario fijado justo debajo de este video, o escaneando el código QR que aparece ahora mismo en pantalla. Combinada con la costumbre número 4, la reducción de su inflamación sistémica se vuelve mucho más importante que cada costumbre por separado. Pasemos ahora a la costumbre número 4. Cuando la mayoría de las personas piensan en el sueño, piensan en sentirse descansadas. Yo pienso en la vigilancia inmunológica, uno de los mecanismos anticancerígenos más extraordinarios que posee su cuerpo. Su sistema inmunológico contiene células asesinas naturales, o células NK, cuya función es patrullar su sangre y tejidos para identificar y destruir células cancerosas en etapa temprana antes de que puedan establecerse, como una fuerza de seguridad interna. La actividad de las células NK está regulada casi por completo por sus ciclos de sueño, en particular las fases de sueño profundo de ondas lentas, que dominan la primera parte de la noche, cuando su cuerpo libera una cascada de citoquinas que amplifican directamente la producción de células NK. Después de los 60 años, la proporción de sueño de ondas lentas que su cuerpo genera de forma natural cae aproximadamente un 50%, lo que significa que su sistema de vigilancia contra el cáncer funciona a media capacidad, a menos que actúe activamente para protegerlo. Un estudio de 2019 de la Universidad de Chicago, publicado en el Journal of Experimental Medicine, mostró que solo una semana durmiendo menos de 6 horas por noche reducía la actividad de las células asesinas naturales en un 70% en adultos sanos. 70%. Un análisis de 2021 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que abarcó 27 estudios y más de 2 millones de participantes, determinó que el sueño corto y crónico, definido como menos de 6 horas, se asociaba con un riesgo mayor en un 40% de cáncer de mama, un 36% de cáncer de próstata y un 55% de cáncer colorectal en adultos mayores de 55 años. Mi paciente José, 63 años, ingeniero jubilado que se enorgullecía de funcionar con 5 o 6 horas de sueño, vino a verme tras el hallazgo de un pólipo precanceroso. No tenía sobrepeso, no fumaba, hacía ejercicio con regularidad, pero su sueño era fragmentado y corto. Implementamos un protocolo estricto de higiene del sueño. Hora fija de acostarse a las 22:30, oscuridad total sin pantallas después de las 21:00, habitación a 19 grados, y un suplemento de glicinato de magnesio para favorecer la profundidad del sueño lento. En 8 semanas, su duración de sueño había aumentado a 7 horas y media. Sus fases de sueño profundo se habían duplicado, y sus células NK aumentaron un 38%. Para usted, el punto de partida más práctico es lo que los investigadores del sueño llaman sueño de anclaje. Mantener la misma hora de despertar cada mañana, incluso los fines de semana, porque la hora de despertar ancla su ritmo circadiano con mucha más fuerza que la hora de acostarse. Combinado con los cambios alimentarios de la costumbre número 5,
su nivel de inflamación base cae hasta un punto donde su vigilancia inmunológica puede funcionar como fue diseñada. Pasemos ahora a la costumbre número 3. La palabra ejercicio conlleva un peso, una sensación de obligación que hace que la mayoría de los adultos mayores de 50 años se desconecten. Lo que voy a describir no es ejercicio en el sentido clásico, es movimiento diario con propósito. En el centro de esta costumbre está el IGF-1, una hormona que favorece el crecimiento celular, útil en la juventud pero peligrosa después de los 50 años, cuando niveles crónicamente elevados, causados por el sedentarismo, actúan como fertilizante para las células cancerosas. El movimiento moderado y regular es una de las pocas intervenciones de estilo de vida comprobadas para reducir el nivel base de IGF-1, mientras aumenta simultáneamente la actividad de una proteína supresora de tumores llamada P53, que funciona como la señal de alto interna más poderosa de su célula contra el crecimiento maligno. Un estudio de 2020 de la American Cancer Society, publicado en el Journal of Clinical Oncology, siguió a 186,000 adultos durante 10 años y encontró que quienes realizaban al menos 150 minutos de movimiento moderado por semana tenían un riesgo menor en un 42% de desarrollar cáncer de colon, un 38% menor de recurrencia de cáncer de mama y un 26% menor de mortalidad por cáncer en general. Un estudio complementario de la Universidad de Queensland, publicado en The Lancet en 2022, mostró que simplemente interrumpir el estar sentado con caminatas de 5 minutos cada hora reducía en un 27% los marcadores sanguíneos de inflamación relacionada con tumores, sin ejercicio estructurado. Mi paciente Carmen, 71 años, vino a verme 2 años después de un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 1, aterrorizada por una posible recaída, con artrosis que le impedía correr o hacer ejercicio tradicional en el gimnasio. Construimos un protocolo de movimiento con lo que ella podía hacer: 20 minutos de caminata rápida después del desayuno, permanecer de pie viendo televisión por la noche, y 5 minutos de estiramiento y caminata cada hora durante sus tardes de lectura sedentaria. A los 12 meses, su IGF-1 había bajado un 23%. Sus células NK habían mejorado, y su energía estaba completamente transformada. Para usted, comience con una caminata de 20 minutos después de su comida más abundante del día, lo cual suprime los picos de glucosa postprandial que alimentan de forma independiente el metabolismo de las células cancerosas. No necesita gimnasio ni equipo, solo la puerta de su casa y un compromiso constante. Ahora, si lo que estamos viendo hoy le aporta valor, quiero hacer una pequeña pausa y pedirle algo. Suscríbase a este canal, dele like y comparta este video con alguien mayor de 50 años a quien usted quiera. Este contenido requiere meses de investigación y su apoyo me permite seguir ofreciéndolo de forma gratuita. Pasemos ahora a la costumbre número 2, la que me sorprendió a mí mismo la primera vez que revisé la evidencia, porque es algo que todos hacemos cada día, y casi nadie lo hace pensando en su riesgo de cáncer. Vamos con la costumbre número 2. La gestión del estrés suena suave, como un término de bienestar más que una intervención clínica. Pero después de más de 20 años dedicados a la prevención del cáncer, considero el estrés psicológico crónico uno de los factores más subestimados del cáncer después de los 50 años. El mecanismo es el cortisol, su hormona principal del estrés. Una liberación de cortisol a corto plazo es saludable y adaptativa, es el sistema de emergencia de su cuerpo. Pero cuando el cortisol está crónicamente elevado, como en personas con estrés persistente, ansiedad, duelo o soledad, desencadena una cascada de consecuencias biológicas profundamente relacionadas con la biología del cáncer. El cortisol suprime la expresión de BRCA1 y BRCA2, sus 2 genes más críticos para la reparación del daño en el ADN. Activa una vía inflamatoria llamada NF-κB, que promueve directamente la supervivencia de células tumorales y su resistencia a la apoptosis, el proceso natural de muerte celular que elimina células dañadas o malignas.
En palabras simples, el estrés crónico le dice a su cuerpo que mantenga vivas las células dañadas en lugar de eliminarlas, lo cual es el fundamento biológico del cáncer. Un estudio de 2022 del Centro Integral de Cáncer de la Ohio State University, publicado en Nature Immunology, mostró que el estrés psicológico crónico reducía la actividad de los linfocitos infiltrantes de tumor, las células inmunitarias responsables de atacar el cáncer, en un 48% en adultos mayores de 60 años. Un metaanálisis de 2023 del Instituto Karolinska en Suecia, con datos de 16 estudios y casi 500,000 participantes, encontró que los adultos con marcadores de estrés crónico clínicamente elevados tenían un riesgo mayor en un 43% de desarrollar cánceres hematológicos, incluyendo leucemia y linfoma, y un 31% mayor de cáncer de pulmón, comparados con controles de bajo estrés. Mi paciente Antonio, 66 años, ejecutivo recién jubilado que se describía a sí mismo como finalmente relajado, tenía análisis de sangre que contaban una historia muy distinta. Su ritmo de cortisol estaba invertido, bajo por la mañana cuando debería estar en su punto más alto, y elevado por la noche cuando debería estar cerca de cero, lo que los investigadores llaman carga alostática, con una expresión medible reducida de su gen BRCA1. Implementamos un protocolo diario, 12 minutos de respiración diafragmática lenta cada mañana con un patrón de 4, 7 y 8, una caminata de 15 minutos por la noche sin teléfono y una cena semanal con amigos. A los 6 meses, el ritmo de cortisol de Antonio se había normalizado. Sus marcadores de NF-κB habían bajado un 31% y sus linfocitos habían mejorado. Para usted, la dosis mínima efectiva de regulación del estrés está documentada en un estudio de 2021 de la Universidad Carnegie Mellon. Solo 12 minutos diarios de respiración consciente practicados durante 8 semanas redujeron el cortisol salival en un 26% y mejoraron de forma medible los niveles de células NK en adultos mayores de 55 años. No necesita terapeuta, ni retiro, ni suscripción a ninguna aplicación. 12 minutos. Una silla tranquila, respiración lenta, inhale por la nariz durante 4 tiempos, retenga durante 7, suelte durante 8. Ese es su punto de partida desde hoy. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la alimentación, el sueño, el movimiento, la regulación del estrés, es solo el prólogo. Porque la costumbre número 1 es la que conecta cada mecanismo que hemos comentado en una sola intervención biológica unificada. Es la costumbre que elegiría si solo pudiera elegir una para cada paciente mayor de 50 años en el mundo. Esta costumbre suele ser malinterpretada o descartada como una moda para adelgazar, pero es un protocolo biológico preciso, con mecanismos antitumorales documentados en ensayos clínicos en humanos, la intervención de prevención del cáncer más simple, poderosa y sin costo que he encontrado en 20 años de carrera. El mecanismo es la autofagia, del griego, comerse a sí mismo. Cuando su cuerpo entra en un estado de ayuno, generalmente entre 13 y 16 horas después de su última comida, activa un proceso mediante el cual sus células identifican, desmontan y reciclan componentes celulares dañados, incluyendo células premalignas, proteínas mal plegadas y mitocondrias defectuosas. Piense en ello como un diagnóstico interno profundo seguido de una limpieza a fondo. Después de los 50 años, la eficacia de la autofagia disminuye notablemente, reducida entre un 40 y un 50%, en gran parte porque los patrones alimentarios modernos, con disponibilidad constante de comida desde la mañana hasta bien entrada la noche, hacen que la mayoría de adultos nunca entren en ayuno el tiempo suficiente para activar una autofagia robusta. Cuando las células dañadas no se eliminan, se acumulan. La acumulación de daño celular es el fundamento biológico del cáncer. Un estudio de 2019 de la Universidad del Sur de California, publicado en Cell Metabolism, mostró que los adultos que restringían su alimentación a una ventana constante de 10 horas al día durante 12 semanas
presentaban una reducción del 34% en el IGF-1, una reducción del 29% en marcadores inflamatorios de CRP y un aumento medible en marcadores de autofagia, comparados con controles que comían durante 15 horas o más. Un ensayo clínico de referencia de 2022 de la Universidad de Alabama en Birmingham, publicado en el New England Journal of Medicine, siguió a 218 adultos de entre 55 y 70 años y encontró que quienes seguían una ventana alimentaria constante de 14 horas de ayuno por 10 de alimentación mostraban una reducción del 37% en marcadores de daño oxidativo del ADN y una mejora del 41% en la expresión de genes supresores de tumores, comparados con grupos control sin restricción calórica necesaria. Manuel, 61 años, ex profesor, vino a verme con antecedentes de pólipos precancerosos de colon, historia familiar de cáncer de páncreas y una glucosa en ayunas en el límite alto del rango prediabético. No tenía sobrepeso, pero su ventana alimentaria duraba 16 horas, café a las 6 de la mañana y un pequeño refrigerio tardío a las 10 de la noche. Implementamos un protocolo simple de 14x10, primera comida a las 8 de la mañana, última a las 6 de la tarde, con agua y café negro libremente durante la ventana de ayuno. En 90 días, su glucosa en ayunas bajó de 108 a 91. En 12 meses, su colonoscopia de control mostró una resolución completa de la displasia leve, presente en sus 2 últimas colonoscopias, y sus biomarcadores de autofagia habían aumentado un 53%. Para usted, la puesta en práctica de esta costumbre es más sencilla de lo que imagina. No necesita saltarse comidas ni contar calorías. Necesita establecer una ventana alimentaria constante de 10 a 12 horas y protegerla. Si su primer café con leche es a las 7 de la mañana, su cocina cierra a las 7 de la tarde. Si desayuna a las 8, la cena termina antes de las 6 de la tarde. Nada más que agua, café negro sin azúcar o té sin endulzar fuera de esa ventana. Su cuerpo hace el resto. Y aquí está la sinergia profunda que conecta estas 5 costumbres entre sí. El ayuno de ventana restringida amplifica cada mecanismo que hemos comentado. Reduce el IGF-1, la misma vía que ataca el movimiento, reduce la alteración del ritmo del cortisol, apoyando la regulación del estrés, aumenta la profundidad y eficacia del sueño de ondas lentas, y reduce la inflamación sistémica incluso cuando su dieta no es perfecta. Por eso lo llamo la palanca maestra. Actívela, y todo lo demás en este video se vuelve más poderoso. Entonces, recapitulemos todo esto juntos, porque lo que hemos visto hoy no es una colección de consejos sueltos. Es una estrategia biológica integrada. La costumbre número 5. Eliminar los alimentos ultraprocesados. Retira uno de los principales inhibidores de su maquinaria de reparación del ADN. Ese sistema de corrección celular que se vuelve entre un 30 y un 40% menos eficiente después de los 50 años. La costumbre número 4. Optimizar la arquitectura de su sueño restaura la actividad de las células asesinas naturales. Esa defensa interna primaria de su cuerpo contra células cancerosas en etapa temprana, que puede caer hasta un 70% con sueño corto crónico. La costumbre número 3. El movimiento diario con propósito. Reduce directamente el IGF-1, la hormona de crecimiento que alimenta la proliferación de células cancerosas, mientras aumenta la actividad de la proteína supresora de tumores, P53, que indica a las células malignas que se detengan. La costumbre número 2. La regulación estratégica del estrés. Normaliza el ritmo del cortisol que suprime sus 2 genes de reparación del ADN más críticos y mantiene vivas células dañadas más tiempo del que deberían. Y la costumbre número 1. El ayuno diario de ventana restringida. Activa la autofagia. Ese sistema de limpieza celular que es el mecanismo de prevención del cáncer más profundo y fundamental de su cuerpo, y que amplifica cada una de las demás costumbres de esta lista. Quiero que escuche esto directamente de mí. Nunca es demasiado tarde.
Las investigaciones que le he presentado hoy no provienen de estudios con jóvenes de 30 años con genética perfecta. Provienen de estudios con personas exactamente como usted, adultos de 50, 60 y 70 años, que hicieron cambios específicos en su estilo de vida y lograron mejoras medibles. Si alguna de estas 5 palancas resuena especialmente con su situación, el primer paso nunca es cambiarlo todo de golpe. Es hablarlo con su médico de cabecera y construir juntos un plan adaptado a usted. Si este video le ha resultado útil, déjeme un comentario aquí mismo. Dígame su edad. ¿Y cuál de estas 5 costumbres va a empezar hoy? Leo cada mensaje. He preparado una guía completa que reúne estos 5 protocolos con los pasos exactos, semana a semana, para implementarlos sin sentirse abrumado. La encontrará en el comentario fijado justo debajo de este video, y el código QR aparece ahora mismo en pantalla si prefiere escanearlo directamente. La mayoría de los adultos esperan a tener un síntoma para actuar. Pero en mi experiencia, los pacientes que obtienen mejores resultados son los que se vuelven proactivos antes de que aparezca cualquier señal. Por eso he reunido en esa misma guía los análisis de sangre que debe pedirle a su médico, las preguntas exactas que debe hacerle y un calendario realista de implementación. El enlace está en el comentario fijado y en la descripción, o simplemente escanee el código QR en pantalla. No es una suscripción ni un compromiso, es solo el conjunto estructurado de todo lo que hemos visto hoy. Tome esta información, pida cita con su médico de cabecera y empiece, aunque sea con un pequeño paso, aunque sea con una sola costumbre. Deje un comentario, dígame qué va a empezar y comparta este video con alguien que quiera. Cuídese mucho y hasta el próximo video.